Cuando me dijo Juan, hizo el planning para compartir las presentaciones de los cultos, pues como mis compañeros buscamos al Señor, vemos una dirección para poder compartir en la iglesia. Y yo esta semana, la verdad, no tenía nada. Y decía, va a llegar el domingo y no voy a tener nada que compartir. Pero Dios es fiel. Y a veces Dios te habla con las cosas más sencillas. Estaba leyendo un devocional con mi hijo el miércoles o jueves. Y hubo una frase que leímos y dice: aunque es posible que no entendamos los caminos de Dios, Él siempre está obrando. Y de repente todavía quedaba un trozo de leer y se me pone a cantar. Mi hijo, que me cantaría, y se puso a cantar la canción. Aunque no pueda ver, está orando, aunque no pueda ver. Y a mí me quebrantó. No lloré en ese momento por no estar delante de Él, ¿no? Pero después, cuando fui a mi habitación, digo: Señor, eres fiel. Y es verdad que Dios está obrando, aunque no lo veamos, y a veces seamos, no sé, no nos demos cuenta, ¿no? También esta semana atrás, desde que empezó el año, en las redes sociales hay un reto, ¿no? Que la gente pone fotos de hace 10 años, ¿no? Estamos en el 2026, pues la gente pone y recuerda fotos de 2016, ¿vale? Entonces yo pues hice lo mismo, ¿no? Digo, voy a ver la foto a ver cómo he cambiado, ¿no? Y Jacobo, bueno, primero voy a poner una foto de mis sobrinos, que he pedido permiso para ponerla, en el 2016, y bueno, esta no es muy actual, es de verano, pero casi 10 años se llevan esa foto, ¿no? Y podéis ver el cambio, ¿no? Sobre todo de niños a jovencitos y a mayores, adultos, sí se nota mucho la diferencia, ¿no? Vemos ahí como Israel y Ruth han cambiado, ¿no? Después había otra foto de Dani, mi marido, y yo, y también se nota un poco la diferencia, ¿no? Ya empiezan a salir las canas, la arruguilla, ya los huesos duelen más. y digo, hay que ver que en estos 10 años pues hemos cambiado. Pero Dios me hacía ver y pensar que no solo he cambiado físicamente, quizás algunos de los que está leyendo en estos días de esos cambios, pues los veo que a lo mejor estaban rubias, una chica estaba rubia, después se cambia a morena, o está más gordita, o está más flaquita, o no, cambios físicos que se ven aparentemente mucho, ¿no? Y Dios me hacía examinarme y verme que he cambiado yo, no solo físicamente, que eso es más visible, sino por dentro, ¿no? Cómo Dios está obrando desde ese 2016 o desde el 2015 o de 2020, cómo soy lo que soy ahora por pura gracia, por puro amor, por pura misericordia de Dios. Y Él sigue dándome oportunidades para cambiar, y a veces es verdad que Dios nos enseña lecciones que las aprendemos así de un pispás, pero otras van como más lentito, ¿no? Y somos y crecemos en Él. Ahora os voy a compartir algo muy personal. Voy a abrir un poco mi corazón. En ese 2016, hacía como 4 meses, perdimos a nuestro hijo con solo 10 días de vida. Mi hijo se fue al cielo con el Señor, se lo llevó el Señor. Y para mí el 2016 fue un año de muchos altos y bajos. Tener que reconciliarme con Dios, porque no es fácil cuando tú atraviesas una dificultad, una tormenta. No es un camino de rosa y oh, qué bien, el Señor está contigo, pero eso es muy fácil decirlo. Pero cuando atraviesas un momento, yo me peleé con Dios. Yo tuve rebeldía en mi corazón con el Señor, de no entender lo que me había pasado, por qué Dios me había dado una cosa y me había quitado.
y tuve ese proceso en el 2016 de reconciliarme con Dios, de que Dios sanara mi corazón, de poder estrechar vínculos con mi marido y unirme más a Él para buscarlo a Él y que Él siguiera guiando nuestros pasos como matrimonio. Y fue muy duro, lo podéis imaginar, cuando uno tiene una pérdida. En ese 2016 también tuve un aborto y en ese 2016 me volví a quedar embarazada de mi hijo Tiago. Dios me dio esa recompensa. ¿Y qué quiero decir con todas esas cosas? No, para nada no me quiero poner aquí de ejemplo porque no soy para nada un ejemplo a seguir. Pero sí te animo a que eches tu mirada atrás. A veces escuchamos, lo viejo ya pasó, todo hay que extenderse hacia adelante, y es verdad. Pero a veces también Dios te lleva a recordar esos episodios y esos momentos de crecimiento que Dios te hace pasar, a veces por cosas bonitas, otras por no tan bonitas. ¿Y qué sacas tú de ahí? ¿Qué esencia? Y aparentemente al ver la foto dices, pues veo un matrimonio normal, guapillo, pero ¿qué hay detrás de eso, no? A veces juzgamos o entramos en decir cosas que no debemos de personas, ¿no? En ese 2016, aparte de tener mi reconciliación, mi sanación con el Señor, también tuve que aprender a perdonar a personas, porque inconscientemente nos pudimos sentir solos, no porque la gente nos rechazara ni nada, pero es verdad que a veces en dificultades la gente no sabemos cómo actuar. Entonces fue también decir, Señor, perdono a personas, ¿no? Y buscar ese acercamiento. Pero eso solo lo puede hacer el Señor, te lo digo, a ciencia cierta. La gente me preguntaba a mí, dice, es que no va un psicólogo, no va... ¿Quién te está tratando? ¿Has perdido a tu hijo? Eso... Mi mayor psicólogo es el Señor. Mi mayor ayuda es el Señor. Después lo comprendí, por ese periodo. Nosotros, Dani y yo, en nuestra invitación de boda, pusimos el versículo de que la roca no se derrumbó la casa porque estaba fundada sobre la roca. A mí el Señor me dio ese versículo para ponerlo en la tarjeta, pero la gente me decía, qué versículo que a lo mejor no pega mucho con una boda, ¿no? Pero después de años pudimos comprobar que eso era cierto y pudimos agarrarnos a esa roca. Y de verdad no te digo esto para yo aquí creérmela mejor que nadie, porque soy un desastre, pero sí tengo muy claro que mis ojos los tengo arriba, los quiero tener arriba, y te animo para ello, para que no pierdas tu fe en las dificultades, porque vendrán ríos, vendrán tormentas, todo eso que ya sabemos, y si no estamos bien fundamentados nos vamos a desmayar. Entonces toma aliento, recapacita en lo que Dios también te ha ido enseñando todo este tiempo. Yo hay una cosa que a veces tomo nota, ¿no? de versículos, de promesas, y eso de vez en cuando los veo, ¿no? Y me ayudan a fortalecer mi fe y seguir avanzando, ¿no? Entonces no me quiero enrollar mucho, que yo estoy cogiendo mucha carrerilla. Si queréis, nos ponemos de pie y cantamos esta canción. Créela con todo tu corazón. Que aunque no puedas ver, Dios sigue obrando. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás.
aquí estás, te debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, Sanando mi corazón. te adoraré, te adoraré. Aquí estás. Aquí estás. Tocando mi corazón. Te adoraré, Te adoraré. Aquí estás sanando. Aquí estás. Sanando mi corazón. te adoraré, Te adoraré. Que no pueda haber. aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás Que no pueda. sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás Que no podamos ver. aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Aquí estás. Te debemos mover. Te adoraré. Te Adoraré. Aquí estás. Obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás. Aquí estás. Te debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás. Obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Que no pueda ver. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.
Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos Quiero levantar aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena ese lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí,
recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe, Señor, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe, Señor, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. precioso Hijo de Dios, recibe Toda la gloria, recibe toda la honra. precioso Hijo de Dios, recibe toda La gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, Señor, si estamos aquí, Señor, si somos lo que somos hoy, Señor, es gracias a ti, Señor. Y no merecemos nada. Solo tú mereces la gloria y a ti te la damos, Señor. postran a adorarle, cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es.
ha perdonado, si te ha perdonado, tienes salvación. Cántale al Cordero. Si te ha libertado, si te ha libertado, su nombre ha puesto en ti. Cántale al Cordero que venció. Y cantaremos siempre amén. Aman ángeles, santo, llama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre es santo, santo por siempre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Tu nombre, Señor. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Llaman ángeles, santo, llama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre es santo, santo por siempre, y por siempre es santo, santo por siempre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Tu nombre, Señor. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo
canta el pueblo al Rey. Santo, soberano es Él. Santo, y por siempre es. Santo, santo por siempre. Y por siempre. Y por siempre es santo, santo por siempre. Y por siempre eres santo. Y por siempre es santo, santo por siempre. Señor, bendito eres, Señor. Querida Iglesia del Señor, estábamos cantando la canción Yo sé, Señor, que tú estás obrando, ¿no? La verdad que empezó mi corazón a latir, ¿no? Yo sé que el Señor está obrando en nuestras vidas porque la misericordia de Dios es grande, hermano. Pero el Señor me estaba poniendo en mi corazón para su iglesia, hermano. Y os quiero ver más fruto de vosotros. El Señor es santo. Y Él dice, como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está ser santo porque yo soy santo. Sentía mi corazón de compartir esto, hermano. Dios quiere ver más fruto en ti y en mí, hermano. Precisamente esta mañana estaba leyendo en el Evangelio de Mateo y me llamó el Señor la atención en un versículo. En el capítulo 3, verso 10, cuando dice: porque el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Y todo árbol que no lleve fruto, dice el Señor, será cortado y echado al fuego. El Señor quiere ver fruto en ti y en mí, hermano. Te pido que prestes mucha atención a la palabra que va a ser predicada, hermano. Porque Dios usa a sus siervos para traer su palabra. Presta atención a la palabra que va a ser predicada, hermano, pero con un deseo. Señor, ayúdame a poner en práctica tu palabra. Porque es la única manera que podamos llevar fruto, hermano. Porque todo árbol que no lleve fruto, hermano, dice Dios, no lo digo yo. Todo árbol que no lleve fruto será cortado y echado al fuego, hermano. Que el Señor bendiga. Aleluya, gloria al Señor. El Señor nos sorprende por su Espíritu y nos habla al corazón, no ni siquiera estando nosotros bien, sino que Él sugiere a nuestro espíritu las palabras que... Yo voy en la misma línea porque estaba pensando que este versículo pudiera ser para mí. Dice aquí en Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Porque también la palabra que en el principio ponía en mi corazón era como, ¿qué os pasa? Me lo decía a mí. ¿Qué os pasa? Que mezcláis, ¿no? Que no vivís, estáis medianos porque no vivís lo que os mando. Y estaba ahí resistiéndome a decir todo esto. Primero estaba diciendo, digo, esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí. Y estaba aquí leyendo en el capítulo 29, dice de un personaje que no sé, dice Ariel y su enemigo. Ariel y su enemigo. Y era
aquí en Isaías. Dice: ay de Ariel, de ciudad de donde habitó David. Añadí un año a otro las fiestas, sigan su curso, mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel, porque acamparé contra ti alrededor, te asistiré como campamento, y levantaré contra ti tus baluartes. Dice mucho más, que es muy poco digerible, pero es como el corazón del Señor. El Señor, como decía Judy, hace trato con nuestras vidas. Espero que no estés dormido, porque nos podemos dormir también y perder el trato. Pero el Señor hace trato con nuestras vidas, nos trata, nos zarandea. Hablábamos con Chilló en el camino que hay dolor, y el dolor significa que hay movimiento, que hay sufrimiento. El Señor obra a través de eso. Me encanta. Dejemos que la palabra nos siga hablando en esta mañana. Hay mucho más en esto, pero prefiero que tú lo leas. Isaías 29. Tú léelo y tómalo para ti, ¿vale? Que el Señor bendiga. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Nos visita un día más, Señor. Ahora bendice a tu siervo, tu palabra, Señor, que nos traiga el pan que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Un apunte, pasa la ofrenda y, por favor, silenciar los móviles. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Me alegro mucho de volver a veros un domingo más. A la mayoría os conozco, aunque algunos no sé vuestros nombres. Sé que a veces los del ala izquierda no conocen a los del ala derecha. Yo me siento con los ultras siempre por aquel lado. Y todos los que se sientan junto a mí, pues ya los voy conociendo. A veces algún hermano que ha venido de otra iglesia me ha comunicado, no sé, estáis como muy fríos, la gente no te saluda. Digo, mira, no es que seamos fríos, es que muchas veces no sabemos cómo acercarnos a las personas que vienen nuevas. A veces hay personas que no les gusta que nos acerquemos a ellos. Hay personas que a lo mejor sí les agrada y a veces por timidez o no lo hacemos, pero la verdad que tendríamos que hacerlo más. Hace varias semanas estuve hablando con Pedro. Bueno, pues llevo viéndolo un montón de tiempo. Yo lo saludaba, él me saludaba a mí, pero no habíamos hablado nunca, ¿verdad? Y el otro día pude hablar con él y como que pasamos el tiempo en un sitio, en una iglesia, los que somos una familia, y apenas nos conocemos. No sabemos lo que le ocurre al otro. No es que no nos preocupemos, sino que a veces estamos tan ocupados en nuestras cosas, en nuestro mover, en nuestros trabajos, en nuestros sentimientos, que a veces se nos pasa el qué le estará pasando al otro. Esta mañana escuchaba a un pastor hablar acerca de la vivienda, lo carísima que está la vivienda, ¿verdad? Un piso aquí en el Parque Almunia vale ya 400.000 euros. 400.000 euros un piso. Y contaba este hombre, dice, hay que ver lo que hace el Señor con nosotros. Imaginaos que tú debes una hipoteca de 400.000 euros y que tu padre tiene ese dinero para prestártelo y pagar a esa hipoteca. Pero tú no te llevas bien con él. No quieres saber nada de él, no pasas las navidades con él, no lo llaman nunca, no queda un domingo para comer con él. De hecho, pasan los años y te da igual lo que le pase a tu padre. Pero un día tu padre se entera
de que no puedes pagar esa deuda y que te van a quitar el piso. Y llega al banco y él deposita esos 400.000 euros y te quita la deuda. Y eso es lo que el Señor hizo con nosotros. Sabiendo que teníamos una deuda que no podíamos pagar, sabía que no iban a quitar todo porque no íbamos al infierno por nuestro pecado. Él se hizo hombre, murió en una cruz, resucitó al tercer día para que tú y yo estemos hoy aquí, a través del arrepentimiento. Hace varias semanas, cuando predicó Benjamín, no sé si os acordaréis, predicó acerca de las semillas, de cómo salió el labrador y esparció las semillas, y las semillas cayeron en 4 estados diferentes, ¿verdad? Ese mismo día el Señor puso un sentir en mí, puso un versículo en mi mente, y ese versículo ha estado pegándome fuerte en la cabeza durante estas 2 semanas. Cuando el miércoles José Manuel me pidió que compartiera hoy, pues yo seguía con ese versículo. De hecho, esta mañana incluso antes de levantarme, yo le decía, Señor, si tú no quieres que yo comparta esto, dame otra cosa. Pero esto es lo que yo tengo para compartir ahora mismo, no tengo otra cosa más. Pero si tú quieres cambiar el versículo, pues cámbialo. Pero los acontecimientos, creo que ahora cuando lo lea, vaya a comprender de que sí es lo que el Señor quiere que comparta con vosotros. Y la porción de la Escritura se encuentra en Mateo 7:24 y dice así: los 2 cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Que Dios bendiga su palabra. Cuando yo leía esta porción de la Escritura, la leía una y otra vez, yo me decía a mí mismo, ¿cómo voy a compartir yo todo esto, Señor? Gracias. Y si os habéis dado cuenta, al principio dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, y yo me preguntaba, pero ¿de qué palabras estás hablando? ¿De qué palabras me estás hablando a mí, Señor? Empecé a leer hacia atrás, hasta que llegué al capítulo número 5 de este mismo Mateo. Y dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y empieza desde el capítulo número 5 con el sermón de las bienaventuranzas. Todos conocemos las bienaventuranzas, ¿verdad? Luego sigue hablándole. En el siguiente capítulo no deja de hablar en el mismo momento y dice, la sal de la tierra. Todos sabemos lo que pasa con la sal de la tierra. Nos dice que si pierde vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Cuando hablaba Benjamín de lo que Dios había puesto en su corazón y Agustín inclusamente,
¿qué será de nosotros si pedimos la sal? ¿Qué nos está pasando cuando perdemos la sal? Sigue hablando y sigue diciéndole en ese mismo conversar, vosotros sois la luz del mundo. Seguidamente sigue hablándole Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad. Sigue diciendo el juzgar a los demás. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medida. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no sacas a ver la que está en tu propio ojo? Yo hace muchos años dejé de juzgar y de murmurar. Y me preguntaréis, ¿cómo lo has conseguido? Muy fácil. Yo me he convertido en un divulgador de noticias. Ya no juzgo a nadie. ¿Hay algún divulgador de noticias aquí? A veces divulgamos noticias no solamente con nuestra boca, lo hacemos en nuestro corazón, lo hacemos en nuestra mente. Y eso a veces nos causa divisiones entre nosotros. El Señor no quiere que seamos divulgadores de noticias. El Señor dice que el amor cubre multitud de defectos. Pero lo seguimos haciendo, ¿verdad? Y eso causa separaciones entre nosotros y el Señor no quiere que lo hagamos. Sigue diciendo la oración y la regla de oro. Haz con los demás lo que quieras que hagan contigo. A veces eso no funciona, porque tú haces lo correcto, haces lo bueno, haces lo que Dios te pide, haces todo lo que está bien y a veces no recibes o no recibimos. ¿Os ha pasado? Pero a la vez no recibimos aquí, pero sí vamos a recibir un día allí en el cielo. Porque el Señor dice que no hagamos tesoros aquí en la tierra, sino que los hagamos allí. También nos dice que, y le estaba diciendo en ese conversar, ¿verdad? En ese monte, hablaba acerca de la puerta estrecha, ¿verdad? Todos queremos andar como queremos, ¿verdad? Pero yo cada mañana que me levanto me tengo que proponer hacer mi voluntad o hacer la voluntad del Señor. Todos tenemos, ¿verdad?, hábitos buenos, hábitos malos. Un día alguien me regaló esta Biblia y puso mientras lees la Biblia, deja que ella te lea a ti. Me la regalaron 2 hermanos, a los que quiero mucho. Y la verdad que desde hace muchos años creé un hábito bueno en mi vida, de los pocos. Cuando mis niños eran pequeñitos, yo puse como ley leer la Biblia todos los años, una vez, y todas las noches la leía con ellos. Cuando ellos eran pequeñitos, yo se la leía todas las noches, la porción porque todas las Biblias de estudio tienen una porción para leer todos los días. Y en un año te lees la Biblia. Bueno, pues mientras que eran pequeñitos, incluso cuando íbamos de vacaciones, antes de salir de la habitación para irnos a la piscina, yo le decía, niños, hay que leer la Biblia y hay que orar. Hay que salir cubiertos. Y desde ese momento, desde que eran pequeñitos, empezamos a hacerlo todos los años.
Cuando ellos ya crecieron y ya sabían leer, por las noches ya leíamos los 4, mi esposa, mis 2 hijos, leíamos todas las noches. Y ya cuando se hicieron adolescentes y ya se pusieron grandes, ya les dijo: hijos, hasta aquí he llegado yo. Ahora os toca a vosotros. Ya cada uno tiene que seguir con esa lectura. Y yo sigo haciéndolo. Es algo que a mí me ayuda muchísimo. Me gusta leer la Biblia todas las mañanas. Me levanto temprano, muy temprano. Leo la porción que me toca, oro y salgo a la calle, porque los que somos autónomos y los que trabajamos en la calle estamos todo el día dándole vuelta a la cabeza de lo que vamos a hacer, de esto, de lo otro, de las compras. Y por malos, somos nuestras propias secretarias cuando llegamos a la casa también. Echamos demasiadas horas y es lo que a mí me marco. Yo muchas veces le digo a la gente: ¿con qué pasan más tiempo? ¿Con esto o con esto? ¿Con qué pasamos más tiempo? ¿Con esto o con esto? El Señor hoy nos está diciendo que pasemos más tiempo con esto. Y que si pasamos más tiempo con esto, vamos a cambiar. Nuestras vidas van a cambiar. Los que están alrededor nuestras van a cambiar. Pero los primeros que vamos a cambiar somos nosotros. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si esto lo abrazamos, lo amamos y nos lo ponemos como bandera, como lo principal en nuestras vidas, nuestros frutos van a ser diferentes. Hoy el Señor nos está hablando de que cuáles son nuestros frutos, qué frutos estamos dando. Porque el Señor sabe que podemos dar más. Y sigue hablando, ¿verdad? El mismo capítulo: los siervos hacen la voluntad de Dios. Y llega otra vez a los 2 cimientos. Y en el capítulo 8, si os dais cuenta, dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí, hasta el capítulo 8, desde el 5 hasta el 8, Jesús les da una enseñanza que es para que cada uno de nosotros la cojamos hoy en nuestras casas y nos la empapemos a cada uno de nosotros. Jesús, siendo Dios, cuando empezó su ministerio, lo primero que pasó en su vida fue que fue lleno del Espíritu Santo cuando Juan el Bautista lo bautizó, ¿verdad? Juan el Bautista estaba ahí diciendo: ¿qué hago y tal? Jesús le dijo: es algo que es bíblico y tenemos que hacerlo, bautízame. Pero bajó la paloma, simbolizando el Espíritu Santo, y oyó una voz: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y aun siendo lleno del Espíritu Santo, lo primero que hizo Jesús fue ir llevado al desierto, ¿verdad? Y cuando fue llevado al desierto, el diablo lo tentó. Y si a Jesús, siendo Dios, el diablo lo tentó y lo llevó hasta lo más, y Jesús tuvo que decir: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos la boca de Dios en nuestras vidas mucho más. Necesitamos empaparnos de la palabra de Dios mucho más. Uno de los primeros mensajes que compartió Jesús fue el arrepentimiento. Y necesitamos verdaderamente arrepentirnos de todo aquello que estamos incluyendo en esos 2 cimientos y que no nos hacen crecer bien. Dice en 1 Corintios 3:10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica,
porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Todo el que entiende de construcción, y mi hermano Antonio, que lleva toda la vida en la obra como encargado de obras, la última residencia que se ha hecho en Maracena, él ha sido el encargado. Yo creo que no se habrá hecho nada sin los planos, ¿verdad? Habrá cogido los planos desde el principio, desde que entran, ¿verdad?, las excavadoras a allanar el terreno. Y a veces necesitamos que el Señor entre en nuestras vidas con esa excavadora y quite todos los abrojos, todos los espinos y todo aquello que estorba para que se pueda edificar bien sobre cada uno de nosotros, a nivel personal y a nivel iglesia. El Señor quiere sobreedificar en cada uno de nosotros, como he dicho, a nivel personal y a nivel iglesia. Pero es necesario por eso que conozcamos los planos correctamente. Yo creo que nadie se pone a edificar una casa sin esos planos. Cuando Jesús creo que compartiera sobre esto, yo creo que entendería algo de esto, porque José, su padre biológico, era carpintero. Yo creo que algo aprendería Jesús de carpintería, no solamente haría mesas y sillas. Yo creo que en algún momento harían alguna casa de madera. Y él se dio cuenta de que para edificar sobre una casa tienes que edificar sobre la roca. Simbólicamente, la roca es Cristo. Y cuando se hace una casa, los cimientos es lo más importante, porque sin esa cimentación, esa casa se va a caer. Y van a venir problemas, van a venir muchos problemas a nuestras vidas. Van a venir bendiciones, pero van a venir también problemas. A veces no nos damos cuenta de que la vida son bendiciones, pero también son problemas. A veces con cada bendición viene acompañada de algo que no esperamos, ¿verdad? Todos conocéis Rick Warren, el escritor de Una vida con propósito. Bueno, pues cuando él escribe este libro, y es uno de los libros más vendidos en todo el mundo, cuando recibe la noticia de que era uno de los libros más vendidos y la bendición que estaba haciendo para muchos, le vino juntamente otra noticia, y es que su mujer contrajo cáncer. Y a veces no entendemos muchas cosas de las que ocurren. A veces no sabemos por qué ocurren las cosas que ocurren, pero sí sabemos que van a venir vientos y mareas y que tenemos que estar preparados porque van a venir cosas fuertes. Y si no estamos fundados sobre la roca, se va a llevar, ¿verdad?, nuestras vidas. Y muchas veces yo me pregunto, ¿qué estoy añadiendo, verdad, a esa construcción nueva? ¿Cómo estoy construyendo? ¿Estoy construyendo bien? ¿Estoy construyendo mal? Porque el Señor quiere construir en cada uno de nosotros una vida nueva, una vida que sea de bendición para otras. El Señor quiere que seamos esos embajadores, ¿verdad?, sanos, salvos, para salvar a otros. Jesús, cuando vino a este mundo, no vino solamente a proclamar salvación, a dar su vida por nosotros, sino que vino a hacer discípulos. Quiere que cada uno de nosotros seamos esos discípulos, que podamos llegar a otros. Pero el Señor nos dice también en Efesios 5:15, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes ser llenos del Espíritu Santo. A veces vamos a tener oposición, a veces no, yo creo que casi siempre. Si Jesús mismo tuvo oposición, nosotros también la vamos a tener. Esta mañana leía la vida de Nehemías, ¿verdad? Como siendo copero del rey Artajerjes, era un hombre de oración y Dios pone en su corazón que restaure, ¿verdad?, el muro de Jerusalén, que estaba destruido. Con la ayuda de Esdras, ¿verdad?, el sacerdote, el mismo rey lo forma gobernador, le da autoridad para que construya ese muro, pero él no se esperaba, como muchas veces nosotros no nos esperábamos, la oposición que él iba a tener. Él sintió oposición, ¿verdad? Sintió el ridículo, sintió la conspiración, la transigencia y las maquinaciones de Sanballat, de Tobías, de Gesén. Sintió la calumnia, sintió la traición, pero al final cogió a los constructores adecuados. No llevó a gente que no sabía construir. Y muchas veces, yo me acuerdo al principio cuando vine a la iglesia, me dijo alguien, ¿sabes que el Señor tiene teléfono? Digo, ¿cómo que el Señor tiene un número de teléfono? Dice, sí, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Pero yo más adelante, hace unos meses, me di cuenta de que el Señor también tiene un número de emergencia. ¿Lo sabéis? A ver si lo encuentro. Estoy nervioso. Bueno, no lo encuentro, pero está aquí. Se encuentra en el Salmo 112, número de emergencia. Cuando tenemos una emergencia, antes tenías que llamar al 066 para una cosa, al 091 para la policía, al 050 y tantos para otro, 062 para la local. Ahora llamas al 112, ¿verdad? Y te delegan con cualquier estado, ¿verdad? Y leyendo el Salmo 112 me di cuenta de que cuando tenemos una emergencia en nuestra vida, no tenemos que llamar a cualquiera, que tenemos que llamar al Señor, que Él tiene número de emergencia y que ese número de emergencia Dios te va a delegar a la persona adecuada para que te ayude en ese problema. Si yo tengo un problema de carpintería, llamo a Manolo, que es carpintero, ¿verdad? Si yo tengo un problema de pintura, llamo a Juan, que es pintor. Si tengo un problema de jardinería, llamo a Benjamín, que es jardinero. Y el Señor quiere que contemos con las personas adecuadas para que nos ayuden a edificar en nuestras vidas. Cada uno, ¿verdad?, tenemos nuestras carencias, cada uno tenemos nuestros problemas, cada uno tenemos una manera de ver las cosas, pero teniendo los planos adecuados y teniendo el número de emergencia adecuado, Dios nos va a llevar al sitio adecuado para que Dios restaure a cada uno de nosotros. Porque hay que tener mucho cuidado cuando llamamos a alguien, ¿verdad?, para que haga algo en nuestras casas. Hace poco hemos estado trabajando en una casa en la que los del Pladur no tenían ni idea. ¿Y sabes qué pasa cuando llama a alguien que no tiene ni idea? Porque son todos problemas. Hemos tenido que sacar todas las esquinas. Cada vez que pintábamos se caían las cintas, le salían pompas. Los tabiques estaban así, torcidos. Miraba una línea y hacía así. El techo
de arriba hacia abajo, así. Un desastre. Por eso el Señor quiere que vayamos a la persona adecuada que Él es. Necesitamos al Señor. Necesitamos tener esa base firme, ese fundamento firme que es Jesús. No ir a cualquiera, para que Él nos delegue a la persona adecuada. No vayamos a la persona inadecuada, porque nos puede hacer más daño que bien. En Proverbios 1:7, para terminar, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, respeto, amor por Dios. Pero no solamente respeto y amor por Dios, sino el Señor nos está llevando también a respetar y honrar a nuestros padres. Eso pegaba esta mañana muy fuerte. Honra a tu padre y a tu madre para que la vida te vaya bien. Honra a tu padre y a tu madre para que la vida te vaya bien. Jóvenes y menos jóvenes. Yo ya no tengo padres. Fallecieron hace unos años. Pero la honra hace que te vaya bien. Hijos, si no estáis honrando a vuestros padres, no estáis obedeciendo a vuestros padres, os estáis equivocando. Hijos, vuestros padres merecen honra, respeto, amor, cariño, porque va a llegar un momento en que no los vais a tener. Y os vais a dar cuenta de todos los errores que habéis cometido, de no honrarlos, de no pasar más tiempo con ellos. Si honramos a nuestros padres carnales, que los tenemos a la mano, vamos a aprender también a honrar a Dios. El Señor, como ha dicho Benjamín, quiere obrar en cada uno de nosotros. Con cosas sencillas. El Señor no quiere nada extraño de nosotros. El Señor quiere nuestro corazón. El Señor quiere que le entreguemos nuestras vidas. Hijo mío, dame tu corazón porque de él mana la vida. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra mente diaria? ¿Dónde está nuestra visión? ¿Está nuestra vida fundamentada realmente en esa roca? ¿Es nuestro fundamento lo más importante de nuestras vidas Jesús? ¿Nos avergonzamos de Jesús? Porque el Señor dice que si nos avergonzamos de Él, Él se avergonzará algún día delante del Padre. Las personas que nos rodean saben que somos cristianos. ¿Qué testimonio estamos dando? En casa, con nuestras mujeres, con nuestros maridos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. El Señor quiere que seamos esos hijos de los que Él no se avergüenza. El Señor dio su vida por nosotros para que seamos esos embajadores que Dios quiere que seamos. Que el que nos conozca a nosotros quiera conocer al Señor. No que el que nos conozca a nosotros no quiera saber nada de Dios por nuestro comportamiento. Yo quiero ser mejor hermano. Yo quiero ser mejor marido. Quiero ser mejor padre.
Yo en mi WhatsApp tengo una frase y es aprendiendo a aprender. El Señor quiere que sigamos aprendiendo cada día para ser mejores y que todo aquello que nos separa podamos ir quitándolo. Hay una iglesia en la que cantan juntos como hermanos, pero el Señor no quiere que seamos juntos, sino que seamos unidos. El Señor quiere que estemos unidos. Padre, que sean uno como yo y el Padre somos uno. Pero para que eso sea posible, tenemos que poner en práctica esa frase, ese versículo que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Sabes qué pasa cuando no estamos con Cristo juntamente crucificados? Que crucificamos al que tenemos al lado. Pero el Señor no quiere que crucifiquemos al que está al lado, sino que aprendamos a morir nosotros. Que aprendamos, que pongamos estos capítulos en práctica, que comamos esta Biblia, que nos comamos la palabra y no solamente, sino que la pongamos en práctica cada día. El Señor está dispuesto a ayudarnos, pero si queremos. El Señor quiere que crezcamos, pero si queremos. El Señor quiere poner en cada uno de nosotros el sentir, el querer, como el hacer, en su buena voluntad. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú has puesto en mi corazón. Espero que haya sido de bendición en cada uno de mis hermanos. Yo te ruego que seamos diligentes, Señor. Que nuestro fundamento seas tú, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, esté basado en tu palabra. Que tú seas lo primero. Que aprendamos de la palabra, Señor, a morir, Señor. A darle la honra al otro. A no quererse llevar siempre la razón, Señor. Tú dices que aprendamos a perder la razón antes de perder a un hermano, Señor. Pero muchas veces no lo hacemos, queremos llevar la razón. Siempre vemos el defecto del otro, pero el nuestro no, Señor. Ayúdanos a mirarnos a nosotros mismos y que tú pongas y sigas poniendo el don de arrepentimiento en cada uno, en aquello que tenemos que cambiar, en aquello en lo que nos tenemos que arrepentir, en aquello que nos separa del otro. Que tú pongas en cada uno ese sentir de que no haya nada que nos separe del hermano y mucho menos de ti. Te pedimos perdón, Señor, por todo aquello que hemos hecho o que hemos dejado de hacer para poder acercarnos a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por tu resurrección. Gracias por tu Espíritu Santo que necesitamos. Derrama, Señor, en estos momentos de tu Espíritu Santo con más fuerza sobre cada uno, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.